Esto y Les Fartures, con David Castañón. Bueno, hay un restaurante en Avilés. Los que sois de Avilés vais a entenderme perfectísimamente. Conocemos los nuevos restaurantes y los nuevos sitios que van abriendo por los sitios donde en la nuestra mocedad íbamos a tomar cacharros cuando íbamos en camino en la Cuatro Dans. O sea que yo este sitio tengo mucho cariño porque formar parte de mi vida de adolescente. Luego llegaron ellos con los años y, casualidades de la vida, hicieron una reforma guapísima, mejoraron aquello un montón y para encima cómese muy bien. Estamos hablando con Javi y con Carla del restaurante El Círculo, que estáis ahí en el meollo de Avilés, en el centro, y ya iba siendo hora de que tuviéramos un restaurante de este tipo en Avilés. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Muy bien, un placer estar aquí contigo y genial, encantado. Ya os lo digo yo, que sois ¿qué era aquello? La Tinta era, yo creo que en su día fue un montón de cosas. Primero fue una casa de vino a granel, ¿sí? Luego fue la licorería y lo último que fue cuando lo cogimos nosotros era el Contrapunto, creo que se llamaba, que era de música en directo. Pues, pero bueno, eran bares de noche. Sí, eran bares de noche que íbamos allí de copeteo. Sí. ¿Y cómo se os ocurrió aquello? Contadme. A ver, yo tenía claro cuando me empecé a formar ya que quería montar mi propio restaurante. Vale. Y fue un poco pues a base de patearme la ciudad, mirar locales, mirar hasta que encontramos ese que cumplía más o menos lo que queríamos en cuanto a espacio, a forma, a distribución. Nos daba la oportunidad de meter una cocina y fue un poco, bueno, nos decidimos por él y para adelante. Una vez que salió, pues a pechugar y para adelante. Bueno, pero tuvisteis que hacer una reforma. Meter una cocina abajo. Meter una cocina ahí en medio. A ver, sí que fue caro levantarlo todo y hacerlo todo nuevo, porque encima la estética no tenía ni ventanas. Te das cuenta que al ser un bar de copas de noche estaba entero negro, no tenía ventanas, no tenía nada, lo único que tenía era salida de humos. Entonces, claro, a mí eso me facilitó la obra mucho. Pero bueno, sí, claro, lo demás fue todo nuevo. Encima normativa nueva, instalación de luz, de agua, todo nuevo, gas, todo nuevo. Claro. Entonces fue una aventura importante. Y es verdad que aquello, yo creo que si escarbabas, tiene la piedra vista esa. Efectivamente. Que es precioso. Efectivamente, sí. Cuando sacamos tenían como unos enrejados así por encima de las paredes. Sí, para matarlos, para matarlos. Era un sacrilegio. Y empezamos a levantar y apareció un mosaico de Anís el Mono pintado a mano con pincel. Callao. Sí, que a mí hasta me jodió taparlo, pero claro, era como que estéticamente no casaba mucho, ¿no? Bueno, ahora le pones unos neones, ahora lo ves hamburgueses, tal y cual y lo bordas. Pero sí, ahí aparecieron, vamos, o sea, joyas. Detrás de las paredes había de todo. Claro. ¿Cuánto lleváis abiertos en Avilés? 7 añitos. 7 años ya, 18. Sí. Pandemia entre medias. Pandemia entre medias, al año y pico de abrir. Eso, para empezar bien. Después de una inversión, yo creo que alguna vez os lo sentí en alguna entrevista, que cuando el local empezaba ya un poco a ser más conocido, a despegar, os vino otra vez un bastiazo guapísimo, ¿no? Claro, date cuenta que al final, lleva un tiempo el afianzar el concepto y el negocio y lleva un lapso de tiempo. Nosotros habíamos conseguido hacerlo en un tiempo muy cortito, porque sí que fue en un año y pico, y cuando ya empezábamos a levantar un poco el vuelo, pues pandemia mundial, nada más y nada menos. Sí, es verdad que en Avilés el concepto que vosotros tenéis, bueno, ahora siempre estuvo ahí Gunea, está Yume, pero bueno, costaba un poco, ¿no? Es complicado, sí. También vos digo que yo en una ciudad que a mí no para de sorprenderme porque abren
restaurantes con conceptos nuevos y yo no sé si que tenemos unes ganes de la de mi madre que la gente suele responder bastante bien. Sí, y yo creo que también es importante que la gente que está abriendo conceptos nuevos es gente muy profesional. O sea, hay gente que hace las cosas muy bien. Hay cosas muy chulas ahora mismo. Entre las cosas que abrieron en el mercado, con Mariano, que abrió lo del Yannick también está Guille, que está tiene... Guille hay cosas muy chulas sí. Y lo guapo de la ciudad es que ahora tienes muchos palos para tocar. Sí. Que quieres tapear algo, te vas al mercado, que quieres comer una degustación, te puedes venir a mi casa o a Yume y tienes variedad y al final yo creo que eso es lo guapo de la gastronomía, la riqueza de que en una ciudad te nutras de un montón de cosas diferentes. Pero ya que al final de las 3 grandes ciudades de Avilés, que bueno, si son siempre se tuvo un poco como la más abierta a este tipo de conceptos, al final Avilés está agarrando una fuerza que a mí me presta mucho, un sitio más pequeño y que tú dices... Hubo una época que, y es verdad que pasamos ahí un Ermu, que estaba un poco necesitados de este tipo de locales, pero ahora hay un orgullo y que funcionen además. No, gastronómicamente yo creo que Avilés es un gran tapado, porque siempre se miran como ciudades más grandes o más tal, como insignia o como la cara visible, y Avilés hay cosas muy sorprendentes y muy chulas, hay gente haciendo cosas muy bien. Bueno, hablando del círculo, estáis al lado de la plaza del Ayuntamiento, del puñetero centro, o sea, no podéis tener una situación... La ubicación es increíble. Sí. En base a unos soportales, o sea, la entrada de ahí es preciosa, la zona en la que tenéis para que se puede tomar ahí unos vinos o tomar algo, lo que sea, y es preciosa también, la zona del Chigre. Contame un poco qué hacéis allí. A ver, pues lo que hacemos es un poco intentar hacer la cocina que nosotros entendemos como tal. Quiero decir, al final tampoco nos gusta ponernos etiquetas de cocina vanguardia, cocina tradición, cocina de producto. Al final yo se lo veo un poco absurdo, ¿sabes? Cocina de producto es toda, como yo la entiendo. Y al final, bueno, la vanguardia es muy relativa. Al final hay tradición que a día de hoy es más vanguardia que mucha vanguardia y viceversa. Entonces, bueno, hacemos un poco... Vamos a decir, el concepto que nos gustaría a nosotros que hubiese en la ciudad. Pues un poco cocina de mercado, trabajando un poco por temporada... Intentamos también abarcar lo máximo que podamos porque a día de hoy tienes mucha facilidad para encontrar un montón de cosas que están al alcance de la mano, que yo creo que es una ventaja, ¿sabes? Al final no ponerte límites, no ponerle puertas al campo y el jugar un poco eso, pues mezclando entre comillas lo que tenemos cerca de casa para tirar de ello, que al final es lo más importante, tirar el producto que tienes aquí y luego pues coger ciertas referencias de fuera que hace unos años igual no estaban al alcance y ahora tienes la facilidad de poder hacer cosas muy chulas con ello. Entonces, bueno, tenemos un menú de degustación enfocado en esa línea y luego la parte pues del Chigre, como dices tú, que al final es eso, pues chateo de vino, una carta amplia de vino, referencias rotando continuamente, vinos chulos, diferentes, pequeñas producciones y luego tapitas, pues unos quesos de Aitor Vega, unas croquetas, un poco en esa línea, para intentar abarcar pues el máximo público posible. O sea, que tú puedes ir ahí y puedes ir picotear, estar tomando unos vinos o lo que te apetezca y te pides eso, 4 o 5 cosas, marches cenado para casa. Efectivamente. Y si no, ya tienes la parte más seria, que ya la parte de atrás, donde ofrecéis menú. Claro, que ya te sientas, ya es un servicio ya más personalizado, menús más largos, el menú corto son 7 pases, el largo son 14, ya son cosas, bueno, pues otro concepto ya. Este tiene Carla, que Carla, tenemosla aquí, lo que pasa que ahí le y hay la cabeza de fondo riéndose, pero Carla es muy tímida y cuesta mucho, pero pierde toda la timidez cuando te está atendiendo, que la verdad es que fa que te sientas como en casa. Sí, a ver, Carla, yo siempre digo lo mismo, que al final el trabajo de sala está súper menospreciado y yo creo que los cocineros sin la gente de sala no somos nada, absolutamente nada. Y yo al final tengo la suerte de que aparte de ser mi jefa de sala es mi pareja, entonces claro, tengo los ojos fuera y dentro, entonces tengo el control de todo y sí, al final es la que me defiende mi cocina. Claro. Entonces en ese sentido sí, es la parte esencial del restaurante. Y para el que no os conozca, sois asquerosamente mozos, o sea, quiere decir que venís... con mucha fuerza, muchos ganes, un concepto, no voy a decir rompedor, porque hoy en día ahora pegas una patada y tienes todo el mundo rompe todo, ahora todo el mundo rompe todo, ya. Sí. Pero sí, es verdad que hay que tener valor para llevar una propuesta tan personal a un sitio que a priori, por la ubicación y por el concepto, podría ser mucho más estándar o comercial, efectivamente, ¿no? Sí, te podrías tirar algo que sea, vamos a decir, más sencillo de sacar adelante y sigues un proyecto mucho más arriesgado. Al final estás yendo a un nicho de mercado, el hacer un falla hamburgueses, Javi, falla hamburgueses. Tal cual, ahora te montas en el dólar haciendo hamburguesas, unas más burgers de estas y me hubiera quitado una cantidad de problemas del medio tremenda. Claro. Pero bueno, es eso, al final yo creo que hay que pelear un poco también por tu concepto. Yo creo que con ganas y con ilusión y apretando sale todo adelante. Haciendo bien las cosas, yo creo que lo acabas sacando todo. Pasa, bueno, tienes que tener paciencia y un poco espíritu de sacrificio también, porque sí hay proyectos que son pues complejos como este, una ciudad también con una población igual más envejecida que ciudades más grandes, es una plaza difícil de torear, Avilés, gente también muy chapa a la antigua, entonces bueno, hay que armarse de valor y decir para adelante.
Claro, porque lo que decías antes, tienes un menú de degustación corto y uno largo. El corto 35 euros Efectivamente. y el largo 70. Eso es. Muy contenidos de precio, la Muy verdad. ajustados. Yo creo que está ahí Sí, la sí. cosa para no irse de madre y dar un poco pie a que la gente pruebe, ¿no? Efectivamente, nuestra idea es que al final está al alcance de todo el mundo, como aquel que dice, yo soy consciente de que aunque sean 35 euros, oye, no todo el mundo puede permitirse salir a comer diario por 35 euros, pero que puedas hacer un plan que sea venir a mi restaurante y que te puedas permitir el probar, bueno, pues es un menú de degustación con un servicio acorde, ir en esa línea de trabajo que igual en otro sitio está un poco más disparado y la gente no se puede permitir ir. Entonces, bueno, la idea es eso, que esté al alcance de todos. Claro. Cuéntame un poco cómo es este proceso, porque acabáis de estrenar un menú nuevo, que ya es de miruéndanos, ¿eh? Efectivamente. Para los cazurros miruéndanos son fresas silvestres, Fresas o de aquí de toda la vida, las que hasta están en el prado. arándanos, efectivamente, un poco también puede servir. Sí. ¿Cómo llega todo este proceso creativo? Porque a mí eso siempre lo pregunto a todos los cocineros, Sí. me estalla la cabeza cómo se os ocurren todas esas cosas. Yo creo que cada maestrío tiene su librillo. Es un poco, como digo yo, trabajo de campo. Es ir un poco absorbiendo. Y yo lo que tengo es, por ejemplo, que tengo un chico ahora de prácticas en el restaurante, me pregunta lo mismo. ¿Cómo haces para sacar, para desarrollar? Y al final es un poco brainstorming. Yo voy apuntando notas de conceptos, de ideas, de cosas que se me van ocurriendo y luego a su vez voy haciendo las pruebas en el restaurante y voy como acumulando información, como si fuera un disco duro. Y cuando llega la hora de la verdad, pues empezar a hacer como parejas, como juegos de parejas, empezar a casar, hacer pruebas, ensayo-error, hasta que vas dando con platos y luego una vez que tienes más o menos el menú estipulado, pues empezar a redondear. Claro. Pero este proceso lo haces más o menos al año, 2, 3 veces. Sí, 3 veces. 3 veces al año. Sí. Que ya cambiar, y es verdad que cuando ya vas más rodado, pero a mí la parte que más me sorprende de ti es que no tienes los míticos platos. A ver, dentro de este tipo de menús hay una cierta estandarización, ¿no? O sea, a lo que te refieres, Eso. sí. Y es verdad que tú siempre buscas cosas distintas. Es que precisamente lo que intento buscar es ese que nos caracterice algo. En este caso, por ejemplo, pues eso, salirte un poco de la norma. Al final yo creo que hay muchos palos que tocar y muchas cosas que hacer y al final la cocina es algo que precisamente lo que te da es mucha libertad, ¿me entiendes? Mucha libertad y si tienes un poco de imaginación y eres creativo, tienes un abanico de posibilidades inmensa. Entonces intentamos, ya sabemos que hay sota, caballo, rey, pues vamos a tocar un poco ese sota, caballo, rey para salirnos un poco de la norma y que sea algo personal nuestro, que aunque sí que guarde similitud con otros sitios, que es inevitable porque somos cocineros, que sí que sea algo que ostras, vas al círculo y el círculo es el círculo, ¿me entiendes? Claro. Entonces tener una cosa diferenciadora que la gente te conozca por tu cocina como tal. Claro, porque al final con un menú largo de 7, 14 pases se corre siempre el riesgo de que no te acuerdes, o sea, que el plato no trascienda, ¿no? Claro. Sí, que sea un menú plano, por decirlo así. Sí. Que no te quedes con nada en la retina, como aquel que dice, que sea bueno, que toques muchos palos, pero que ninguno pues que ninguno te llame la atención o que ninguno se te quede grabado en la cabeza. Yo siempre digo lo mismo. Al final, cuando vas a un restaurante, muchas veces no te acuerdas ni del restaurante, te acuerdas del plato. Un día comí un tal, ¿me entiendes? Sí, entonces, al y a final, veces te viene a la cabeza cuando menos te lo claro, ¿y esperas, dónde ¿no? lo comí? Muchas veces ese comentario, ¿dónde comimos aquella vez aquello que está? ¿Sabes? Entonces intentamos eso, conseguir eso, ese efecto, de decir, ostras, hacer algo que no sea todo pues seguirse por la misma norma de un menú estipulado de cierta forma, pues eso, salirnos, ya te digo, pues metemos cortantes que igual no están tan manidos, pues como con muchas cosas así para limpiar la boca, que te hagan un poco eso, acordarte del menú, ¿me entiendes? Sí, Ostras, bueno. pues fui aquí, comí diferente, comí bien y comí algo que no estoy acostumbrado a comer, probé cosas distintas y eso, que te quedes un poco con esa copla. Una kombucha en Avilés, yo creo que era algo impensable, ¿no? No, hace unos años eso era, imagínate, ¿sabes? Y claro, ahora que nos metemos que si con aguas de kéfir, con cosas de estas, claro, tienes que también ir un poco educando, entre comillas, a la clientela y explicarles un poco la función que tienen, como, bueno, pues eso, ir un poco metiendo a la gente también en materia, que conozcan un poco... Y Carla no va a responder, pues sales tú por ella, pero supongo que con el mundo de los vinos pasa un poco igual, porque tenéis unos vinos, eso, más pequeñinos, también más baratos, más asequibles, pero distintos. Y es verdad que ahora eso, cada vez hay más sitios que ofrecen esto, ¿no? Sí. Pero se agradece mucho que salgamos un poco del sota caballo rey
Pero también lo que decís antes, en Avilés, una plaza de vino, de pinta de vino clásica de toda la vida. Ramón Bilbao cosechero. Eso, oye. Y sacarlos de ahí es complicado, ¿eh? Pues mete tú ahora, bueno, claro. tenéis vino asturiano, por supuesto, Sí, pero sí. eso, me metéis un vino así un poco más atlántico, más algo, fresquín, claro. más no sé qué. De vinos de estos ahora nuevos que tienen un corte mucho más moderno, vinos mucho más naturales. Claro, tú al final la gente joven sí que te entra mucho más por eso, pero a la gente un poco más adulta, más tal, es complicado. Claro. Pero bueno, queríamos y creíamos que lo correcto era hacer una bodega acorde a la cocina. Entonces, si tenemos una cocina en la que intentamos salirnos de la norma y marcar la diferencia, y tenemos una bodega... Ramón Bilbao, cuidado, súper lineal, al final es como un poco contradictorio. Entonces fue, bueno, a base, pues eso, de trabajar, de ir poco a poco también, ir dando pasitos cortos y con buena letra, pues ir metiendo cocinas distintas hasta que al final, a día de hoy, como digo yo, sin darse cuenta la gente, ya tenemos una bodega que no tiene nada que ver con lo alrededor. Claro. Entonces, claro, al final... Lo primero para nosotros es un lujo porque es lo que te presta a defender y te presta a darle a la gente a que pruebe, y la gente ahora ya se fía de ti hasta el punto que prueban cosas diferentes que merece la pena probar. Claro. Es verdad que tenéis esa mini terraza ahí, que estáis ahí, porque a veces pasas por delante y si no metes un poco la cabeza... No lo ves. No lo ves, ¿no? Tal cual. Y uno de los no y uno de los peligros, pero y una calle muy transitada, pero bueno, que a veces se corre un poco ese riesgo, ¿no? Sí, al final Soportal tiene sus pros y sus contras. Los pros es que, bueno, Asturias, que ya sabemos que llueve a menudo, pues claro, a mí me viene... Pues ya, pero es que te encanta, o sea, yo no sé, tío, restaurantes Soportal y hay algo que dices tú, se come bien, tío. Sí, no, ya parece mola. como más acogedor. Sí, mola. Sí, a mí me gusta mucho. Al final la estética de mi restaurante me parece súper chula porque es de las calles más antiguas de Avilés, pues con toda esa calle de soportales, todo de piedra vista, con los escudos de las familias de los edificios. Me parece que es una estética muy chula para un restaurante. Precioso. Y luego entras dentro y encima el choque ese que dentro tampoco es lo que te esperas que de un restaurante al uso. Entonces, bueno, creo que es muy chulo esa diferencia de, oye, entrar por un Soportal y de repente entrar en un restaurante, vamos a decir, diferente. Sí, porque tenéis un poco la entrada más tradicional. Sí. Esos cortines de parece cota de malla, ¿no? Sí, las mosquiteras esas, y luego un rollo más moderno. Sí, más minimalista, más liviano a la vista, así entras y es como eso, pues... Meses preciosos de madera, Ahora ahí un saludo a mi padre, que es el que se comió el marrón de hacer absolutamente todo ahí dentro. Pues ahí todo queda en casa, todo no hubo diseñador ahí. Pero el diseñador, que va, y todo lo hizo mi padre, absolutamente todo. Todo lo que ves de madera, mi padre es tornero, carpintero, banista, y lo hizo todo, las tapas de las mesas, los muebles, la barra, absolutamente todo. Ostras, pues es precioso, o sea, tú Está mal que lo diga yo, pero es que mi padre es un artista, No, que ya llama la atención, en serio. Cuando lo digo a la gente le llama mucho atención por eso, porque, joder, al final, oye, lleva su curro aquello, y cuando dices que lo hizo todo en casa, dicen, hostia... Y, o sea, estaba trabajando para el fío y estaba cagándose en todo, supongo. Efectivamente, ¿no? Porque encima el fío repugnante metiendo ahí caña para papá, que hay que acabar esto rápido, ¿no? Ya me avisó que hizo esa y no más. Que los cambios que quiere hacer, que llame a otro, que ya estuvo bien, vaya. No, acabó con él, con el prove. Bueno, en estos 7 años, y es verdad que lo que estabas comentando antes, ¿no, Javi? Que no llega todo un día para otro, y hay mucho trabajo, hay muchísimas horas detrás, cuesta mucho, pero van llegando reconocimientos y van llegando algún que otro premiuco, además, ¿no? Sí, cocinas muy chulas nos llegaron ya, es lo que te digo, a base de esfuerzo y de sacrificio creo que todo llega más lejos o más cerca en el tiempo, pero yo creo que al final todo acaba llegando. Es tener paciencia y un poco eso, pues espíritu de sacrificio, pero sí, a día de hoy, oye, pues conseguimos cosas que para mí son muy importantes. Al final, bueno, quizás no sean cosas súper, no sé, conocidas, por decirlo así, pero bueno, a mí participar, por ejemplo, en un concurso de tapas de mi ciudad y quedar finalista o ganarlo, para mí eso ya es importante, porque al final es, bueno, la gente que te rodea, la gente de tu ciudad, bueno, que te conozcan de esa forma me parece chulo. Y luego, bueno, al final lo más importante que conseguimos fue Balfegó, que es algo que, bueno, que es muy complejo ya solo el hecho de llegar, más complejo aún clasificar, y ¿para qué te voy a contar hacer podio? ¿Sabes? Al final soy el primer y único asturiano que consigo llegar ahí. Para mí eso es un orgullo, ¿me entiendes? Como asturiano y como cocinero, joder, es algo que no puede decir todo el mundo, y que cuando sabes que es por meritocracia propia, joder, es algo que produce mucha satisfacción. Ahí no hay nadie untado por detrás para... Claro, es como tú compites, al final es un jurado, que cada uno tiene su criterio, y bueno, estás expuesto a eso, a la valoración de cada uno por su parte, y luego estás ahí, bueno, a ver qué pasa. Claro, en el momento en el que consigues llegar ahí, hostia, claro, como cocinero es un orgullo, ¿me entiendes? Una satisfacción. Pero quedaste tercero en el premio Chef Balfegó. ¿En qué año fue? Fue en el 22.
pero ahí estabas compitiendo con, lo primero, con peña muy, muy, muy potente. Muy fuerte. Que puede, esto digo muchas veces, tienen un equipo detrás que te ayuda en el I+D+I a la hora de elaborar las elaboraciones. Tú al final, en cocina, vale, sí, tienes algún extra, pero estás cocinando tú solo y estás ideando tú solo, como para luego encima ponerte a pensar, idear una tapa distinta. Eso es lo ahí. complicado. Y te has cocinado contra equipos muy grandes y del mundo. Y que ya tienen un nombre más que consolidado y gente, bueno, que volvemos a lo mismo. Al final, si hablamos de reconocimientos sobre el papel, ostras, gente que metía miedo, ¿eh? Estamos hablando, bueno, pues por ejemplo, acaba de marchar ahora Asier, sin ir más lejos, que fue con el que hice el evento en casa. Asier Escribá, jefe de cocina de Vid, 2 soles, 1 estrella. Su jefe es José Manuel Miguel, primer cocinero español en ganar una estrella en Francia. O sea, estamos hablando de gente que hostia, que marcó un antes y un después en la gastronomía y que es gente con mucho nombre y con mucho bagaje, ¿sabes? Luego Rodrigo Vallejo, Noma, Mugaritz, ¿me entiendes? Y luego nosotros, que la coña que hacíamos éramos que era como Paco Martínez Soria en la ciudad. Claro. Luego 2 Davilés allí, ¿sabes? De repente, ¿sabes? Que fuimos a competir teniendo menú del día, que esto era un secreto que yo no conté hasta que terminó el concurso, ¿me entiendes? Allí todo el mundo iba, no, yo tengo un degustación de no sé cuántos pases de tal, y yo callado, ¿me entiendes? En el bus, porque yo tenía de aquella un menú de 16 euros entre semana y de 20 euros el fin de semana. Claro. Y era caro competir con gente que dices, hostia, cuidadito, que aquí estamos hablando de palabras mayores. Claro. Ya solo llegar ya fue un lujazo, ¿sabes? El compartir con esa gente de experiencia, el conocer todo este tipo de gente, que es, bueno, un mundo al final no es tan fácil acceder a depende qué gente. Y hostia, tenerlos ahí, ¿sabes? Conocer a gente que al final luego a la hora de la verdad son igual que cualquiera, ¿me entiendes? Los tienes como súper idealizados y es gente normal y corriente. Conocerlos, el tener relación con ellos, el compartir conocimiento, el tal, a mí eso me parece súper chulo. Luego ya llegar y encima competir. Y ganar a muchos de ellos. Claro, es como con Asier teníamos la coña ahora, porque claro, al final, bueno, también es lo chulo, ¿no? El arreglarse de que del triunfo de lo ajeno también. Y creamos un grupo muy chulo, hablamos de eso, y joder, llegar, y encima siendo el pueblerino, como decía yo, llegar y pasaros a todos por la piedra, claro, como les digo en broma, joder, para mí es la hostia, es lo que le decía a él. Fuiste en el autobús ahí arrequesado en el último asiento, pero volviste ahí adelante del todo, inflado 3 o 4 kilos. Tal cual, luego no entraba en la chaquetilla, fui con una XS y tenía que volver con una XL. Sí, tal cual. Era lo que me decía mi padre, me decía, vine con un mindún de macho como un famoso, me decía. Claro. Pero bueno, sí es verdad que Avilés, que está muy necesitada de, oye, pues ojalá el día de mañana pues tengamos soles, que lo tiene Bonea, pero que tengamos estrellas, que es el camino, ¿no? Hay que seguir creciendo y hay que aspirar a esas cosas. Al final eso es lo que le da imagen a la ciudad, ¿sabes? Y no hay que obviarlo. Si estés más o menos de acuerdo al final, o sea, es vamos a decir lo que le pone el broche de oro a tu restaurante, es una realidad. Luego quiere y comer bien, eso ya impepinable. Una cosa no quita la otra. Pero el escaparate no lo quita nadie. Y es innegable, ¿me entiendes? Al final es una realidad y sí, luego tienes que respaldarlo lógicamente con tu trabajo, pero al final lo primero que van a ver, y es innegable, es, bueno, pues eso, la cara visible, volvemos a lo mismo, es el reconocimiento. Lo que a ti te hace que te llegue más o menos público es lo que salgas en mayor o menor medida, dependiendo de dónde salgas y de qué forma salgas. Y eso es una realidad. Y luego sí, el boca a boca también influye mucho, que eso estamos todos de acuerdo, lo sabemos todos. Pero bueno, para dirigirte a depende de qué persona y tal, necesitas, oye, el reconocimiento, el premio, o llámalo X. Estáis haciendo mucho de un tiempo para acá, pues eso, os asuntáis con amigos y organizáis cenas. Eso también ya otra cosa que en Avilés nos hacía desconocida. Y presta porque ofrece vidilla a la ciudad. Supongo que mucha gente que venga no tenía ni idea. Claro. Y la gente de aquí de Avilés también tiene opción a, oye, gente muy potente que estáis trayendo a poder comerlo de ellos. Claro, yo es lo que digo siempre, al final. Joder, lo chulo es eso, como te decía antes, el probar cosas diferentes. ¿Qué más diferentes trayendo un cocinero, pues por ejemplo, como ahora de Valencia o de Mallorca? Al final es la manera más fácil de que tú pruebes algo bien hecho de fuera, ¿me entiendes? Entonces, bueno, traer a esta gente a la ciudad yo creo que es muy enriquecedor para todos, incluso para compañeros de profesión. Hay gente que la competencia tiene como una distorsión de la realidad. Yo creo que al final se nutre todo el mundo de estas cosas. Yo creo que eso hay que pasar ya de página y al final entre todos ir a una, hacer piña, ir a una. Yo al final, que el que tengo enfrente haga un evento con un cocinero tremendo, a mí me va a venir bien en mayor o menor medida. Y que lo haga yo también. Entonces creo que al final es bueno pelear un poco por lo nuestro, por la ciudad, por la imagen que se quiere dar y tratar de traer a la gente que está a mi alcance más potente posible. Ya te digo, hemos traído gente que, hostia, yo no es por tal, pero creo que en Asturias
en estos meses poca gente se ha traído tan potente como a nuestra casa, ¿sabes? Han traído dos cocineros que, ostras, que ya solo gestionar el traer a uno de Valencia estando de jefe de cocina a un restaurante Michelin no es fácil. Sacarlo de allí, que tengan que cubrirlo a él, bueno, tiempos, tuve que desempolvar al jefe la chaquetilla, ¿me entiendes? O sea, ponerlo a trabajar un día, claro, entonces es complicado, pero bueno, creo que es muy chulo. Al final yo creo que es lo más chulo de la cocina, el traer gente, cocinar. Yo siempre digo lo mismo, que es como la excursión en el cole. El traer a alguien a hacer una 4 manos es como el día de excursión, es como día para disfrutar. Claro. Bueno, Javi, Carla, Carla habló muchísimo, Sí, sí, la verdad es que muy interesante, Tiene un discurso de la madre, es flipante. Ya os aseguro yo que ella encantadora, fuera de mí, pero aunque no parezca ser maja, encantadora. Muchas gracias por venir. El Círculo, calle Ferrería en Avilés, DIR, que me lo vais a agradecer. Un abrazo fuerte. Muchas gracias.